Viernes 17 de enero de 2025 y la liturgia de la palabra de Dios hoy nos coloca continuando la carta a los Hebreos en el capítulo 4 versículos del 1 al 5 y el 11 en el contexto que se nos estaba hablando ayer de no endurecer nuestro corazón ante la voz de Dios como aquellos que no entran en el descanso de Dios por haber desobedecido, por haber desoído la palabra de Dios, por no vivir en la voluntad de Dios. La mayor invitación que tenemos en este día es empeñarnos por entrar en aquel descanso que Dios nos ofrece. ¿Cómo? Escuchando su voz y dejando que su palabra entre en cada uno de nosotros. El Salmo 78. No olviden las acciones de Dios. Dios es el creador, el autor de la vida. Dios es quien nos ha dado en un libre arrebato de su voluntad la existencia. Si nosotros sabemos de dónde venimos y cuál es el propósito de nuestro fin, es decir, en el plan original de Dios, es compartir con nosotros su vida bienaventurada. Me encanta esa cita del Catecismo de la Iglesia Católica en el capítulo 1 que dice: Dios, por un libre arrebato de su voluntad, nos creó para compartir con nosotros su vida bienaventurada. Y la forma de acceder a esa vida es no olvidando las acciones de Dios, la palabra de Dios, permitiendo que Él esté siempre en nuestro corazón. Y el Evangelio hoy está tomado de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio en la puerta, y les proponía la palabra. Vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantan el techo de encima donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados para sus adentros comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, tomó la camilla, inmediatamente salió a la vista de todos y se quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es uno de esos textos, de esos pasajes que me hacen agua a la boca. Porque si le preguntamos a un no católico sobre su sentir, su comprensión de este texto, generalmente van a ir a la idea de que Dios es misericordioso, Jesús es grande y poderoso y tiene poder para perdonarnos y para sanarnos. Y la verdad es que, como yo en otras ocasiones les he dicho, cuando Jesús actúa o algo sucede en el Evangelio, tiene una razón de ser. En primer lugar, nos encontramos con un hombre paralítico que es llevado al lugar donde Jesús estaba, pero había tanta gente agolpada que iban a escuchar a Dios, que iban a escuchar la palabra del Señor, pero que había en su corazón que tenían ciertos sentimientos egoístas y les impidieron el paso a quienes llevaban al paralítico en la camilla. Algunos de ellos seguramente tenían algún prejuicio o algún perjuicio en su corazón. ¿Por qué razón? Vamos a comprender la crítica que se le hace a Jesús
de quién puede perdonar pecados si no solo Dios, y lo están acusando de ser blasfemo. Y eso solamente se puede entender a la luz de la mentalidad de las personas de esa época. Entonces Jesús, al ver lo que está sucediendo, que no pueden ingresar por la puerta, sino que tienen que hacer un boquete por el techo y descender con sogas al paralítico, pues Jesús actúa de la forma que actúa porque sabe lo que están pensando ellos en su interior. Si yo fuera el paralítico, al ser presentado delante de Jesús, lo primero que me gustaría haber escuchado hubiese sido: hijo, levántate, queda sano. Pero Jesús, conociendo el sentir y el pensar de las personas que estaban allí y el perjuicio que tenían en su mente, lo hace de otra manera para provocar la enseñanza que viene a continuación. ¿Por qué no permiten el ingreso del paralítico si podían abrirle paso para que lo llevaran hasta Jesús? En el concepto, en la mente del pueblo judío en aquella época, cuando una persona estaba en una situación de postración tan grave, era porque había cometido un pecado demasiado grave y era un condenado de Dios. Dios se había olvidado de él y por eso lo tenía en esa situación de postración. Total que para ellos tocar o entrar en contacto con esa persona en situación de pecado grave, para ellos es algo inaceptable, porque sienten que se contaminan con esa persona con solo tocarle y no se quieren exponer. Jesús, sabiendo que ya en sus corazones han juzgado mal al paralítico, lo han condenado en su corazón, Jesús dice las palabras que van a desatar el pensamiento de aquellos que estaban allí, que eran unos escribas encargados de enseñar la palabra de Dios, y que ellos tenían que darle el verdadero sentido para que la gente comprendiera esa palabra de Dios. Y ellos no tenían ni el poder para comprender ni el poder para hacer milagros. Entonces, dada su limitación, lo único que se les ocurre decir: este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Ustedes a veces han escuchado esa expresión en algunas personas que son escribas y fariseos modernos: ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Entonces, Jesús, conociendo sus pensamientos, sabiendo que ya lo habían rechazado y lo habían condenado en su corazón, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados, provocando esta reacción en los escribas que allí se encuentran. Y él mismo se pone un reto que es bastante, digámoslo así, delicado. Porque si no pasa nada, él va a quedar en vergüenza y todas sus enseñanzas prácticamente se van a quedar sin poder. Es decir, porque no tiene poder para decir y hacer lo que hace. Entonces Jesús les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo de Dios sí tiene verdaderamente poder para perdonar pecados y que ese pecado va a desaparecer en verdad. Porque, mis hermanos, si el pecado no desaparece, el paralítico no se levanta de su postración, de su camilla. ¿Estamos alineados con esto? Entonces Jesús, para demostrar su autoridad y para demostrar su poder, se pone este reto y enseguida mira al paralítico y le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y salió ante la vista de todos. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos hermanos? Que no lo tuvieron que volver a subir por el techo.
ahí sí la gente le abrió paso y le permitió salir como tenía que haber entrado en su situación de postración. Desafortunadamente en la vida de fe nos encontramos con personas que señalan con el dedo. Fulanito de tal, ese ya está condenado. Perencejo, ese ya está en el infierno. Fulanito de tal, ya no hay nada que hacer por él. Jesús no nos ha puesto delante de estas cámaras, ni tampoco delante de la evangelización para condenar a los demás. Nuestra tarea es anunciar el amor y la misericordia de Dios, porque si algo caracteriza este tiempo en el que estamos, en el tiempo del Espíritu Santo, es que la misericordia de Dios aún está abierta para los demás. Pero, continuando un poco con la idea que traíamos anteriormente, recordarles también que para que haya perdón por parte de Jesús, tiene que haber una condición en el corazón del pecador de verdadero arrepentimiento y propósito de no volver a pecar. Porque si no es así, Jesús no le va a decir: hijo, tus pecados te son perdonados. Si Jesús perdona, es porque sabe que hay arrepentimiento en el corazón de esa persona. Ahora podríamos nosotros también comprender por qué a veces muchísimas personas van a grupos de oración, a espacios de fe, y no tienen ni liberación, ni sanación espiritual ni física, porque ellos van en búsqueda de un milagro sin pretender un cambio, una conversión en su vida. Y quien ofrece milagros sin pedirle conversión a la gente está engañando a sus seguidores, porque la condición es que haya verdaderamente arrepentimiento para que se dé el milagro y que ese milagro no se convierta en pretexto para vivir una vida de pecado apartados de Dios. Queridos hermanos, como propósito para este día, no juzguemos a los demás, porque nosotros un día vamos a ser juzgados. Tú y yo no somos jueces de nadie, hemos sido enviados para iluminar la vida de los demás con la palabra de Dios y llamarles al encuentro con Cristo. Más bien, en lugar de estar juzgando y condenando a otros, miremos cómo podemos llegar a sus corazones, hablarles de Dios, para que tal vez a través de nuestro sacrificio, de nuestro ayuno y de nuestra oración, Jesús toque la vida de esa persona y le traiga de nuevo al redil de las ovejas que van a formar parte del reino de los cielos. Me perdonan que me haya alargado un poco, pero creo que vale el tiempo para poder contextualizar este evangelio que, como les dije al inicio, es uno de esos evangelios que se me hace agua la boca por querer explicarlos. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Puedes compartir este video en el muro de tu red social, invitar a tus seguidores para que vayan al link en la descripción de este video que les va a llevar a nuestro canal de YouTube, donde se van a poder suscribir para seguirnos y activar la campana de notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos nuevo contenido a nuestro canal. A ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga.